Queridos Harvest Matrimonios, llegamos al punto en donde vamos a platicar un poquito, como lo han visto en su programa, acerca de pelear. ¿Cuántos en nuestro matrimonio no nos peleamos? Gloria a Dios. Todos vamos a dar la bendición. Vámonos a sí, ¿verdad? En otras iglesias, aquí no. ¿Qué es eso? Dice Alice. Vamos a platicar un poquito acerca, queridos Harvest Matrimonios, de esta situación que acontece muy seguido en los matrimonios, pero como lo vieron en su programa, dice a pelear bíblicamente, ¿sí? Vamos a aprender cómo darnos unos buenos, pero, exacto, bibliazos, para que nosotros entendamos y vayamos adelante. Pero antes de eso, váyanme a orar. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres bueno. Gracias porque nos has traído aquí. Gracias porque este tiempo está en tu corazón, Señor, y nosotros estamos tan contentos de poder disfrutar de tu presencia y de fortalecer los vínculos entre nosotros. Bien dice tu palabra, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía, porque ahí tú envías bendición, Señor, y vida eterna. Gracias por este tiempo. Ahora abrimos nuestro corazón a ti, todo nuestro ser a ti, para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos matrimonios, sin duda estamos en un tiempo profetizado por Isaías. Cuando viene Isaías y dice, llegará el momento en que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. En verdad estamos viviendo esta situación cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, cuando vemos la filosofía de la gente, cómo piensa la gente, cuando vemos cómo este mismo pensar lleva a la gente a caminar de cierta manera, nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo que Isaías profetizó. Estos tiempos son verdad, queridos hermanos, pero Dios sigue en el trono. Dios, Jesús es el Señor, y eso es lo que nos permite seguir adelante como creyentes, como cristianos, como matrimonios que creemos en el Señor. Saber que Jesús tiene el control, saber que Él sigue en el trono y saber que a Dios nada lo toma por sorpresa, nos da la bendición de poder seguir caminando como matrimonios. Mientras más el mundo está arrojando mucha basura a cuestiones de matrimonio, leyes de matrimonios igualitarios y un montón de cosas que ofenden todo lo que Dios es, mientras más el mundo está haciendo Dios permanece tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor aquí en el mundo tiene a sus guardianes. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia, ser columna, quiere decir que sostiene la verdad, y el ser baluarte significa que defiende. ¿Sabes lo que es un baluarte? Se construía en los fuertes en el pasado, y era un muro demasiado grueso, demasiado ancho, que podía resistir las balas de cañón de los barcos piratas y defendían el fuerte. Y viene el apóstol Pablo y dice: ustedes, iglesia, son columna y baluarte de la verdad. Mientras más el gobierno saquen leyes de matrimonio que no son conforme a las escrituras, más la iglesia se levanta y más la iglesia brilla. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también dice que tú y yo somos la sal de la tierra, y la sal tiene una característica especial, y es que mata gérmenes. ¿Verdad que sí? ¿Sabías eso? Que no solamente conserva, sino que también mata gérmenes. Y viene el Señor y dice: ustedes no solamente son la luz del mundo, sino que también son la sal de la tierra. El vivir que ustedes tienen en su matrimonio, el vivir que ustedes tienen como cristianos, el vivir que ustedes tienen en adoración, es la sal de esta tierra que está matando los gérmenes, las ideologías, las filosofías. Y cuando tú y yo entendemos eso como cristianos y como matrimonios cristianos, el Señor defiende su verdad y demuestra al mundo: ustedes creen que es así, pero he aquí les muestro que generación tras generación celebra mis obras y anuncia mis poderosos hechos. Y esa generación es la iglesia. Un grupo de personas que tienen como su centro a Cristo, y en este tiempo, en este tipo de reuniones, lo único que estamos haciendo es anunciar al mundo
que hay una verdad y que este Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas y que nos lleva adelante caminando conforme a lo que su palabra dice. Si hay algo que ha sido atacado con ferocidad, queridos matrimonios, es el matrimonio mismo. No hay nada que se ataque tan terriblemente en este mundo como el matrimonio. Y no nos sorprende, porque 1 Timoteo 4:3 dice que en los posteriores tiempos habrá hombres que por tener cauterizada su conciencia prohibirán casarse. ¿Lo has leído? Va a llegar un momento en donde mucha gente, muchos influencers, muchos youtubers, mucha gente va a empezar a hablar del matrimonio como ahora, tristemente, las personas que no son creyentes ven el matrimonio como algo anticuado. Pero lo que más me espanta es que cristianos que no se han casado ven como el matrimonio como algo sin importancia, algo sin valor. Y los cristianos que están casados no le dan la honra al matrimonio como tienen que darle. Hebreos 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Por lo tanto, en la iglesia, si hay algo que debe de tener un buen puesto en la iglesia, un buen lugar en la iglesia, es el matrimonio. Por tal razón tenemos estos eventos, queridos hermanos, porque para nosotros o hemos visto el asunto de que el matrimonio debe ser honroso. ¿Qué es lo que está pasando? Que se han abandonado los principios. Y cuando estábamos buscando la dirección del Señor para este evento, cuando estábamos delante de la presencia del Señor para este evento, el sentir y el hablar del Señor fue: regresen a los principios. Por eso Génesis 2:22, ¿ya lo leyeron lo que dice Génesis 2:22? Y aparte Miguel hace rato nos los dijo, pero aquí está el principio. El Señor nos mandó a Génesis porque Génesis es el libro en donde se encuentran todas las semillas de la verdad. Ahí está la creación, ahí está que el Señor hizo todo con la voz con el poder de su voz. Está también el llamado de Abraham. Están todas las semillas de la verdad. En Génesis puedes encontrar todos los principios que necesitas tú y yo para poder caminar conforme Dios quiere. Y llega Génesis 2:22 y dice, a ver si los que ya lo leyeron, ¿qué dice? La costilla. De la costilla. Jehová Dios sacó, formó a la mujer y la trajo al hombre. Y tú dirás: ¿y cuál es ese principio? Es el principio básico. Llegó Dios y trajo a Eva y se la presentó a Adán y le dijo: Adán, aquí está Eva, mira que está bien guapa, bonita, de ojos verdes como me la pediste, aquí te la entrego. Y también déjame sacar los 10 principios para el matrimonio. Déjame sacarte un matrimonio con propósito, el poder del matrimonio que ora. ¿Sacó eso? No, el principio fue: aquí está la mujer, y el principio que debes entender es que tienes que depender de mi presencia y de mi hablar. Y no digo que estos libros estén mal, algunos sí, pero a veces con matrimonio estamos más ahí. Los 10 razones por lo cual mi esposo no me quiere, la compro. Ay, ¿cómo hacer de que tu mujer se someta? Lo compro. Y tenemos un montón de libros, y el libro donde está toda la verdad lo hacemos a un lado. Y viene el Señor y dice: lo que deben de entender, si seguimos leyendo ahí en Génesis 2, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios quería con Adán y Eva era que ellos dependían de su presencia y de su hablar. Tienes que aprender algo, y este es un principio, por eso se llama principios. Vamos a estar dando un montón de principios, tienes que cacharlos, porque solo tengo 40 minutos, pero tienes que aprender de este principio. Todo lo que sucede en tu familia, todo lo que sucede con tu esposa, todo lo que sucede en la iglesia, todo lo que pasa aquí adentro, todo lo que pasa en tu trabajo, tiene que provenir de tu tiempo a solas con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra a tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Fuerte, te recompensará en público.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tantas broncas en los matrimonios cristianos? Porque han dejado a un lado su tiempo con el Padre. Porque estamos tan llenos de tantas cosas, atiborrados, estamos en una era de tanta información, de tantas distracciones, que lo primero que hacemos al despertar es agarrar el teléfono, apagamos la alarma, vemos el WhatsApp, vemos el Facebook, vemos absolutamente todo y dejamos a un lado nuestros tiempos con nuestra esposa. Y entonces después decimos, ¿por qué me pasa esto en el trabajo? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi esposa me aventó las lentejas? ¿Por qué? Porque has dejado tiempo de calidad con el Señor. Este es un principio. Se le trajo Eva a Adán y el Señor ahí estaba. Has leído y te la sabes y nos encanta leerlo en las bodas. Mejor son. ¿Por qué? Y termina diciendo cordón. Y todos decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Y ni siquiera tomó tiempo para estar fortaleciendo ese cordón. Por tal razón, los problemas y los pleitos entre el matrimonio a veces son más fuertes que la búsqueda de la presencia de Dios. Te enojas con el esposo, te enojas con la esposa, ¿y para qué oro? Si estoy bien enojado, no voy a orar, y porque estoy bien molesto, Dios no me va a escuchar. ¿En serio? Es cuando más tienes que ir delante de la presencia del Señor. Muchos matrimonios, a veces he tenido la oportunidad de platicar con ellos, y casi todos tienen el mismo dicho, que es un dicho muy mexicano. Pastor, ya estuvo bueno. Esto fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad que sí? Y cuando me dicen eso, yo creo que esperan que les diga, no, pues sí, entonces ya. Y le digo, ¿y por qué dejaste que el vaso se llenara? ¿Por qué una gota está derramando un vaso? ¿Por qué no resolviste los problemas? ¿Por qué? Porque no sabemos pelear bíblicamente. Porque decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero escucharte. Haz lo que quieras, mujer. Eres necia. Y nos volteamos y empezamos a ver la tele, los partidos, y no nos importa. Y la mujer dice, no puedo contigo, ya no te entiendo. Y en vez de resolver los problemas, su corazón se está llenando de orgullo, de resentimiento. Y viene la Biblia y dice, cuidado, que en algunos de ustedes, en sus corazones, brote raíz de amargura. Porque si hay algo que puede dañar el matrimonio, es ser amarguetas. De todo te enojas. No se te puede decir nada. Ya estás con tu jeta. Y empezamos. Pero todo eso, simple y sencillamente, es el resentimiento que hay de que no hemos aprendido a resolver los problemas. Así que hoy quiero enseñarte a pelear bíblicamente a través de tres principios que debes de recordar antes de que empiece el agarrón. ¿Sale? Y el primer principio que quiero darte, para que lo apuntes, así es el título, por favor. El primer principio que quiero darte es la Biblia y Winnie Pooh. ¿Sabes quién es Winnie Pooh, verdad? El osito. Ajá. ¿Y cómo era el osito? Ay, tierno, bonito, iba echando miel por todos lados y cuando llegaba a ti, ay, sí, todo felicidad, bonito. Este es el primer principio. Muchos de ustedes han creído que cuando vienen a Cristo todo va a ser miel sobre hojuelas, y cuando te das cuenta de la realidad en el matrimonio te empiezas a desanimar. Cuando vienes a Cristo dices, ay, ya venimos a Cristo, mi matrimonio era un desastre, pero ya recibimos al Señor, ahora nos va bien, ahora mucha miel, Winnie Pooh, jijiji, jajaja, ya estoy en Cristo, ahora hasta a mi esposo le va a salir cabello, y ahora mi esposa va a entender que el fuchsia y el rosa mexicano es del mismo color, ¿verdad que sí, hermanas?
No, les hace falta más de Cristo, hermanas. Fuchsia y rosa mexicano es el mismo color para los hombres. Pero ustedes no. Gloria a Dios por eso. Pero cuando venimos a Cristo, pensamos esto, y este es un problema. Porque cuando se empiezan a dar cuenta de que sigue sin cambiar, sigue con su carácter, y eso que vas a la iglesia, ¿para qué lees la Biblia? Es más, ya ni vayamos a Harvest, ya ni vayamos a la iglesia, somos unos hipócritas. No, por favor, entiendan, muchos matrimonios quieren primero estar bien entre ellos para después ir a la iglesia, y no es así. Primero tienes que estar bien con Dios para entonces estar bien con tu esposa. Esto es vital. ¿Por qué le puse la Biblia Winnie Pooh? Porque muchos de nosotros hemos creído que viniendo a Cristo todo se va a acabar o a calmar. Y no. Te siguen diciendo la fiera, te siguen diciendo el gruñón, pero tienes que entender una cosa. La diferencia existe en lo que estás escuchando y en lo que estás creyendo. Por favor, acompáñame para seguir viendo este principio a Mateo, versículo 7. Este te lo sabes, pero vamos a darle lectura. Mateo, versículo 7, del 24 al 27. ¿Lo tienen? Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. Para que veamos esto. ¿Listos? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Lo que quiero que veas es lo siguiente: tanto el hombre prudente como el hombre necio, a ambos le tocaron los mismos vientos, las mismas lluvias, ¿qué más? Y los mismos ríos. A ver, repite conmigo: los mismos, los mismos y los mismos. O sea que lo mismo que le pasa a la gente que no es creyente, nos pasa a nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia consiste en que el hombre prudente escucha y hace, y el hombre necio escucha y dice: ay, yo sé más que Dios. Nos decía Miguel, y es algo que hemos estado aprendiendo. Yo sé más que Dios, este libro es muy anticuado, yo no le voy a hacer caso. O dices: aunque sé que Dios dice eso, pero mira, me monto en mi macho y no lo voy a hacer. ¿Cómo ves? Y todo esto, querida iglesia, o queridos matrimonios, nos muestra que la manera de edificar nuestro matrimonio está en escuchar y hacer. ¿Escuchar qué? Palabra de Dios. Cuando escuchas y haces, tu matrimonio comenzará a ser edificado. Si tú escuchas y dices: pues no, porque me caes gordo, pues no, porque eres bien enojón, no, porque esto y lo otro, nuestro matrimonio va a ir en picado. Así que el matrimonio no es Winnie Pooh, de que nos va: ay, qué bonita, preciosa, y jiji, jajaja. Va a haber pleitos. No está bien los pleitos. No estoy diciendo que están bien. No vayas a llegar a casa y decir: el pastor dijo y es bíblico, vamos a agarrarlos. No están bien, pero van a estar. Allí están presentes.
¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes totalmente. Y las mujeres están hechas de una manera y los varones estamos hechos de otra manera. Las mujeres son muy impetuosas. Todo lo quieren realizar. ¿No? Mi amor, ¿me pones un clavo ahí que voy a poner el cuadro? Y apenas vamos a decir, sí, mi amor, ahorita ya lo está clavando. ¿Cómo te tardas? Te estoy diciendo que rápido, siempre es lo mismo contigo. Sí, con la cara. Sé que también nos pasamos a veces, nosotros los varones, ¿no? A veces. Y nada más nos dan el control de la tele y parecemos no sé qué, ¿verdad? Y nadie nos saca de ahí. Pero siempre van a estar ahí los mismos vientos, las mismas lluvias, los mismos ríos. La diferencia es que ustedes van a saber cómo actuar y cómo resolver. Esa es la diferencia que da, la gran diferencia que la Biblia nos muestra. Por eso la Biblia dice, tienen que estar llenos de la palabra, porque lo único que nos puede hacer seguir adelante con el matrimonio es la sabiduría de este libro. Por eso Pedro viene y dice que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el día amanezca, y que hacemos bien en estar atentos. Si nosotros perdemos atención de este precioso libro, te vas a dar cuenta que poco a poco nuestro matrimonio va a ir siendo menos fructífero. Así que tu primer principio para que aprendas a pelear o antes del agarrón es recordar que va a haber broncas. Pero la diferencia es que tú y tu esposo saben cómo resolverlas. No se trata de quién tiene la razón. Esto siempre lo digo. No se trata de quién gana el argumento. Se trata de quién de los dos invoca primero al Señor. ¿Es difícil? Sí. Porque ambos queremos ganar el argumento, ¿sí o no? Ay, disfrutamos de hacerle sentir culpable. Ay, y ellas a nosotros también. Y gánale una mujer. Alce la mano, ¿quién me le ha ganado a una mujer un argumento? Sí. Había preparado un espacio para que me lo firmara aquí, su autógrafo. No se trata de ganar argumentos, se trata de ver quién de los dos invoca primero al Señor. Segundo principio, antes el agarrón. Ya sé que no es Winnie Pooh, ya sé que ya dejé mis calcetines tirados, ya me gané con mi esposa, de modo, vamos a resolverlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero un vaso lleno y menos una gota que derrame el vaso. Voy a resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Varones, ¿cómo se resuelve un conflicto con la esposa? Va para ustedes. En el momento. No me vean así. En el momento, nada de, no quiero hablar de eso. Ay, cálmate. Tú, ¿verdad? Ahorita no estoy para hablar de eso. Por favor, es en el momento. Te sientas y hablan. Segundo principio. Tu cónyuge no es tu enemigo. A veces creemos que mi esposo o mi esposa es mi enemigo. Y ni tu esposo es tu enemigo, ni tus hijos son tus enemigos, ni tus primos son tus enemigos, tu suegra sí es tu enemigo, no, tu suegra tampoco es tu enemigo. No son enemigos. Y esto lo debemos entender. Hace rato Miguel nos habló un poquito del diseño, pero no son enemigos. El matrimonio es una hermosa unión. Recuerden que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino la lucha es contra principados y potestades que están buscando la manera de opacar la belleza del matrimonio. Y si nosotros como cristianos no entendemos eso, por eso viene el apóstol Pablo y dice, no ignoramos las maquinaciones del maligno para que no nos gane ventaja. Pero si nosotros no entendemos que mi esposa, mi esposo no somos enemigos, sino el enemigo está afuera,
que está buscando opacar la belleza del matrimonio, separar a matrimonios cristianos, que ustedes no sean la expresión de Dios, que ustedes no le puedan decir al mundo, se puede vivir diferente, está buscando esta manera de destruir, y los cristianos, o los matrimonios cristianos, dormidos, enojados, peleándonos, diciéndonos de cosas. No somos enemigos. Una base para la resolución del conflicto, de cualquier problema, es que siempre ataco el problema y no a la persona. Eso entiéndanlo, por favor, matrimonios. Atacamos el problema, no a la persona. Ejemplo: si tu hijo reprueba y te llega con calificaciones malas y le dices, eres un burro, no sirves para nada, tienes un mal futuro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás atacando? Pero si dices, a ver, siéntate, hijo, ¿por qué sacaste 7? Yo creo que estás ocupando demasiado tu teléfono, te estás distrayendo demasiado, va a ver, préstame tu teléfono para aquí, apagamos tu tele, estudia, me entregas buenas calificaciones. Estoy atacando el problema y no a la persona. Pero dentro del matrimonio parece que disfrutamos atacarnos nosotros mismos. Es que tú eres, es que tú acá, y me acuerdo de esta vez, y te acuerdas de esto, y empezamos a atacarnos de tal manera que en lugar de resolver el conflicto, lo empeoramos. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría, porque nos falta meternos más a este libro para entender que mi esposo no es mi enemigo y mi esposa no es mi enemigo, sino que somos una hermosa unión. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Acompáñame a 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, del 7 al 12. Primera de Corintios 11, del 7 al 12. ¿Tienen? Fíjate lo que dice. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es ¿quién? Él es la imagen y gloria de Dios. La palabra gloria quiere decir expresión. El varón, dentro del orden que Dios estableció, es que nos toca ser imagen y expresión de todo lo que Dios es. ¿Está fácil? No. Necesitamos esto. Y luego dice, pero la mujer, ¿qué dice? Es gloria del varón. O sea, si tú quieres conocer a un varón, ve a la mujer, ve a su esposa. Por eso cuando en la iglesia vamos a invitar a alguien al ministerio, platicamos con la esposa y le decimos, ¿cómo ves a tu esposo? Ay, es un bobón, pastor. Gloria a Dios. El siguiente pastor principal. ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Qué pasa? Que el hombre ha olvidado que él es la imagen y la gloria de Dios. Y por lo tanto, si hay alguien que tiene que estarse alimentando en el hogar de este libro, es el varón. Seguimos leyendo. Versículo 9. No es cierto, 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso lo explicamos en otra ocasión. Pero en el Señor, que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Ves la unión tan extraordinaria que Dios estableció?
Ustedes son la expresión, no son enemigos. De verdad que no. Y al no ser enemigos deben de entender que hay una necesidad urgente de que todos nosotros, tanto el varón como la mujer, entendamos quiénes somos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo. Y ayer platicaba el doctor Gerardo acerca del perdón. Y decíamos que el perdón es la puerta de entrada para que Dios haga algo. Siempre que un matrimonio viene a consejería, cuando viene a consejería, lo único que podemos ver es que no están pasando tiempo en la palabra. Y viene a consejería y la primera pregunta que les hago es: ¿están dispuestos a perdonarse? No, pastor, vamos a perder el tiempo. Pero cuando vienen y dicen estamos dispuestos, Dios hace cosas grandes y maravillosas cuando entendemos todo esto. Así que, queridos matrimonios, primer principio antes del agarrón, la Biblia y Winnie Pooh. Segundo principio, voltea y dile cuál es el segundo principio. Tú no eres mi enemigo, no somos enemigos. Pero nos encanta ver esa película durmiendo con el enemigo y volteamos a ver. Y le echas los ojos de Apocalipsis al esposo. Y uno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dice? No somos enemigos. Avanzamos hacia la misma meta, que Cristo sea exaltado y ser ejemplo para otros matrimonios. Por eso la Biblia dice: mujeres, enséñenle a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Vamos a leer otra porción de la Escritura, si me da tiempo. Efesios 5, 28 al 33, para que sigamos viendo esta unión perfecta que Dios hizo. Efesios 5, 28 al 33. ¿Lo tienes? Amén. ¿Listos? Dice: así también, maridos, los maridos deben... ¿Qué pasó, pastor? Dice: deben amar ¿a quiénes? A sus mujeres. ¿Cómo a quién? ¿Cuántos de aquí han ido al gimnasio? ¿No tienen marcado el abdomen, varones? ¿Por el cinturón? Bien marcado que lo traemos. Si has ido al gimnasio, te ha pasado. Está lleno de espejos. ¿A poco no? Y lo que más amamos hacer los hombres es brazo y pecho. Porque pierna no. Así es, parecemos Johnny Bravo, bien fuerte. Unos palitos ahí. Pero 4 de 10, hacemos nuestros 4 de 10 y de repente, ¿a poco no? ¿Sí o no? Se ríen porque sí, ¿verdad? Ok. Y dice la Biblia: tienen que amarse. Maridos, amen a sus mujeres como aman su cuerpo. Y esta es una instrucción que la Biblia nos está dando. ¿Y por qué no las da? Porque es la manera en que nosotros podemos ser de edificación y tener no un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio de calidad. Sigamos leyendo. Ya no sé en cuál me quedé. 26, no, 28. Vamos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? O sea, cuando ves un amargado que no quiere a su mujer, se repudia a él mismo. Dice: así mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué? Serán una sola carne. Y los dos serán enemigos. Serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y qué dijeron mujeres? ¿Nos salvamos? No. Y la mujer, a ver, solo las mujeres. Respeten a su marido. ¿Qué es respetar? Honrarlo, darle su lugar. Yo sé cuál es mi lugar como mujer, sé cuál es tu lugar como varón, y te respeto. Algo de lo que más trabajo le cuesta a la mujer es respetar a sus maridos. ¿Por qué? Porque creen ustedes, y son muy capaces, pero creen que ustedes pueden hacerlo mejor que él, y muchas cosas sí. Pero en el orden que Dios estableció, les pide a ustedes, mujeres, respeten a sus maridos. ¿Hay más instrucciones para nosotros? Sí. Pero para ustedes Dios es más específico. Respeten, honren a sus propios maridos. Ojo, propios maridos. ¿Por qué? Hermanas, tienden mucho a comparar a sus maridos. Ay, yo quisiera que mi marido fuera como el Brad Pitt en Troya. Ay, también quisiera que mi esposo fuera como ese gran siervo de Dios. ¿Por qué tú no eres así? Y eso daña el matrimonio. Ustedes no saben, aunque no somos expresivos, pero si hay algo que se puede dañar en el varón, es su autoestima. Y no hay nada peor para el varón que llegue la esposa y te diga, poco hombre. Por eso la Biblia viene y dice, respeten a sus maridos. No me vean feo, yo no escribí la Biblia. Peléense con el que la escribió. Último principio, ya vimos la Biblia y Winnie Pooh, no somos enemigos. Y el tercer principio antes del agarrón es, cuídense de las añadiduras. Cuídense de las añadiduras. Vamos a ver uno de los pasajes favoritos de todos los cristianos. Si quieren, no lo buscamos por cuestión de tiempo porque se lo saben, pero uno de los pasajes favoritos de los cristianos, sobre todo cuando tienen necesidad, es: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué? ¿Y por qué nos tenemos que cuidar de las añadiduras? Fíjate bien, la mayoría de los conflictos que surgen en casa, la mayoría de los conflictos que surgen entre matrimonios, los problemas entre los matrimonios, la mayoría o un alto porcentaje están basados en puras añadiduras. Dame dinero, no tienes dinero, es tu problema, ve a trabajar. Y el dinero, y no tenemos esto, y ahí está el pobre varón, todo tenso, y el ojo le brinca, y a la boca se le va chueca, y tal, y todo. No estoy diciendo que no es importante, por supuesto que es importante, pero son añadiduras. Y estamos haciendo a un lado el primer mandamiento que Dios nos dio. Busca primeramente el reino de Dios, o sea, búsquenme a mí. Ustedes, iglesias, deben entender que yo soy la fuente de todo, que Dios es la fuente de todo, que Cristo es la fuente de vida. Búsquenme primero a mí y busquen mi justicia. Y todo lo demás viene añadido. Ay, pero en lugar de pelear por buscar el reino de Dios, estamos peleando por las añadiduras y buscando puras añadiduras. Y ojo, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Este libro. Todo lo que dice esta palabra es la justicia de Dios, pero nos encanta tener nuestra propia justicia. Yo creo que yo sé más que Él. Mi justicia es mejor. Nadie me dice cómo llevo mi matrimonio. Así te trato porque así me entrenó mi papá. Yo no te doy besos porque mi papá nunca mostró ningún afecto para mí y por eso yo estoy así educado. Y entonces la pobre mujer ha sido... Y no nos damos cuenta que estamos en nuestra propia justicia y no en la de Dios. Y los pleitos básicos es por estar buscando
puras añadiduras. Y ahí estamos los matrimonios cristianos buscando añadiduras y no buscando el reino de Dios ni su justicia. Acompáñame, por favor, a Cantar de los Cantares 2. Y esto es importantísimo que lo veamos, porque este punto de las añadiduras, si estamos metidos en eso, va a haber muchos problemas entre nosotros. Puras añadiduras. ¿Se acuerdan lo que dice antes de ese texto, antes de esos versículos? No os afanéis, ¿sabes? Porque habéis de comer o beber o de vestir, no se afanen, mas busquen primero el reino de Dios y todo viene añadido. Cantar de los Cantares 2, del 15 al 16. ¿Lo tienes? Puedes buscarlo, si no lo encuentras, puedes buscarlo ahí en el índice. Te esperamos. Cantar de los Cantares 2, del 15 al 16. ¿Sí? Casadnos las zorras. No es las zorras que tú estás pensando. Por favor, ¿eh? Ya vi que viste a mi esposo y le dijiste, mira, es bíblico. Es bíblico. No son esas zorras. Ahorita te voy a explicar. Dice, Cantar de los Cantares 2, 15 al 16. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La palabra cierne quiere decir que florece. Y los zorros o las zorras tienen una característica, que nunca andan en manada. Siempre están solas. Cuando tú ves una jauría de perros, inmediatamente te alerta. Pero cuando ves uno, dices, va, una patada y se va. Estas son las pequeñas cosas que no has detectado en tu matrimonio. Estas zorras son las que vienen y roban la paz en el matrimonio, el amor en el matrimonio. ¿Y cuáles son estas pequeñas zorras? Tu peculiaridad, tus hábitos, tu carácter, tus malas prácticas, que sin darte cuenta estás dañando a tu cónyuge. Y viene la Biblia y dice, hey, tienen que salir de cacería los dos. Dice, casadnos. No dice que el varón vaya y case, o que la mujer agarre las zorras de los perros. No. Dice, casadnos las pequeñas zorras que arruinan. ¿Qué dice? O que echan a perder las viñas. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a estar alertas. Ya sé que le enoja a mi esposa. Ya sé que le enoja de mí. Una de las cosas que a mi esposa le enojaba mucho era que sorbiera la sopa. Y a mí me encantaba sorber el caldito cuando estaba bien calientito. ¿A poco no sabe rico así calientito? Yo amaba hacer eso. Y mi esposa llegó y a mí no me gusta. Entonces lo empecé a dejar de hacer. Cuando estaba ella solito, le doy unas sorbidas. Tal vez parece un ejemplo burdo o insignificante, pero esas pequeñas cosas son las pequeñas zorras que vienen y que arruinan o que echan a perder la viña cuando está floreciendo. ¿Has detectado una u otra zorra? ¿En el buen sentido? ¿Sentido bíblico? Tienen que salir en cacería ambos. Y fíjate el versículo 16. ¿Cuál es la ganancia de salir de cacería? Mi amado, ¿qué? Es mío. ¿Y qué? Él apacienta entre ellos. Mientras más salgas de cacería, más vas a entender quién es ella para ti y quién es él para ti.
a tal grado de llegar, sentarnos y decir, yo soy tuyo. Y el varón dice, tú eres mía. Eso, ese bendito. Gloria a Dios porque no dijeron amén, sino Oramos.